vecindario del rancho Tecate, lo que es ahora la ciudad de Tecate. Aquí lo tenemos. Alguien por ahí dijo que no era la fotografía de él. Y pues yo lo único que he sabido y he investigado y todo, y pues sí, para mí sí es, pero pues vamos a considerar que sí es. ¿Saben por qué? Porque hay fotografías donde hay una en el flyer que pasamos por el Face, ahí está con una hija, Isidora, pues por lo tanto yo creo que sí es. Su nombre completo era Juan Lorenzo Lulo Bandini Blancas. Bien, pasamos a la siguiente. Aquí nos dice pues que nació en San Marcos, era peruano, 4 de octubre de 1800. Su padre fue José María Bandini, que era un marino. Nació en Cádiz, España, pero era descendiente de italianos, de allí el apellido, Bandini. Su madre, lo único que he podido investigar, era Isidora Blancas. Él tenía 21 años cuando nació Juan Lorenzo y ella tenía 25, de Perú. De esta mezcla de un español pero de ascendencia italiana y una dama peruana, pues vino Juan Bandini, que luego vamos a ver las características de él. Miren, quiero hacer antes una observación. Sabemos que Sonora ha producido 3 presidentes de la nación: Elías Calles, Adolfo de la Huerta y Álvaro Obregón. Bien, ¿saben por qué? ¿Cuál fue la característica que le dio, que tenía el Fito, o sea, Adolfo de la Huerta, para llegar hasta la presidencia? ¿Saben cuál era? Que él cantaba hermosísimo, de una voz de tenor. Entonces él, desde que fue joven, pues era un elemento indispensable para las fiestas. Y de ahí fue ganando popularidad y así se fue escalando, pero por su voz. Y así llegó hasta la presidencia. Entonces cuando ya estaba en Palacio Nacional, pues hacía sus propias fiestas. Y ahora les voy a decir cuál era la característica que le dio, que se le facilitó a Juan Bandini pasar a la historia, como lo estamos recordando en este momento. Él se casó 2 veces. La primera el 20 de noviembre de 1822, cuando tenía 22 años, con María Dolores Damiana Estudillo, de 14 años. Era muy común, no piensen mal, era muy común que las mujeres en esa época se casaran muy jóvenes. Ya una señorita de 19, 20 años ya se consideraba ya que se iba a quedar para vestir santos, pero así que era común en esa época. Procrearon 5 hijos. María Josefa, que pasó en la historia como Josefa nada más. Alejandro Félix, que nada más duró 14 años, murió muy joven. María Arcadia Francisca de Paula, Isidora. Vean ustedes los años que nacieron. Se casaron el 22, al año siguiente nació Josefa, en el 25, a los 3 años de casado nació Alejandro Félix. Arcadia en el 1827, Isidora el 29 y Juan Bautista y Antonio en el 33. Fíjense que es lo que decía la mezcla de las razas, de las ascendencias. Sus 3 hijas, o sea, Josefa, Arcadia e Isidora, fueron
consideradas las mujeres más bellas de California. En esa época California pertenecía a México, ¿sí? Bien, pasamos a la siguiente. Arcadia, a pesar de que era, además de que era muy bella, también era muy buena para los negocios. Incluso en Los Ángeles hay un condado que lleva su nombre, Arcadia. Ustedes lo han de conocer. Es en honor a ella, hija de Juan Bandini. Y luego resulta que se murió la esposa de él, Dolores, se murió, y yo no he podido encontrar cuándo murió. Vienen muchos datos de ella, pero nunca dice el año que nació, pero no dice cuándo murió. Y yo la estuve buscando, y no. Entonces Lorenzo se volvió a casar en el 35. ¿Sí? Acuérdense que él se casó en el 22 y hasta los 35 años se volvió a casar. Ahora con María del Refugio Francisca Lugar de Argüello. En esa época también se usaba que se pusieran muchos nombres a las personas, muchos. No, imagínense, yo cuando tenía sexto año, que me tocaba sexto año, teníamos que hacer los certificados a mano. Había que usar letra gótica, pero el problema eran los nombres de los muchachos. A veces el espacio no alcanzaba, y había unos que se llamaban José Francisco María del Refugio, por decir algo, y pues había que adaptarlos. Bien, era muy común. Vean ustedes que para ese entonces ya Juan Bandini tenía 34 y se casó con Dolores de 18. Pero aquí viene algo muy curioso. Dolores, Refugio, María del Refugio, era cuñada de uno de sus hijos. Era cuñada, o sea, estaban emparentados, pero con el hijo. Y por eso hay esa diferencia de edades, 34, 18. Ella era hija de Santiago Argüello. Santiago Argüello vino a ser al que le dieron lo que era el rancho de Tijuana. Así que lo que era aquí Juan Bandini, Santiago Argüello era de Tijuana. Entonces, andando el tiempo, hicieron negocios entre ellos. Después lo vamos a ver. También ellos tuvieron 5 hijos. María Dolores Ceredonia, Margarita Josefa María Luisa, Juan de la Cruz, Alfredo Alejandro Babel y Arturo el último. O sea que tuvo 10 hijos Juan Bandini, 5 con la primera y 5 con la segunda. Bien, pasamos a la siguiente. Fíjense que Juan Bandini era una persona, todo el mundo, los escritores pero los que lo conocieron, que vivieron su época, contemporáneos, pues, siempre lo ponen como una persona muy distinguida, de mucha presencia. Era un excelente bailarín. Él siempre empezaba los bailes. Dice que bailaba el vals como ningún otro y vestía de la mejor manera posible. Él siempre se distinguía, pues era todo un caballero, un orador por excelencia. Por eso es que logró representar a la Alta California en esa época en la Ciudad de México. Allá estuvo. Y eso le permitió moverse en las altas esferas de la Alta California. Pero fíjense lo que pasó. También le tocó vivir, pues, situaciones, circunstancias que lo hicieron destacar. El 17 de agosto del 33, o sea que él, estando en la Ciudad de México, en el Congreso, promovió que fuera decretada
la secularización de las misiones. ¿Qué quiere decir esto? Las misiones pertenecían a la iglesia, ¿sí? Entonces él promovió, como pertenecían a la iglesia, pues eran intocables. Ya, acuérdense que en esa época la iglesia se encargaba de todo, los matrimonios, bautizos, de funciones, etcétera. Todos los registros de esa época pues hay que buscarlos en las diócesis o en las arquidiócesis, porque no era por la parte civil, hasta que llegó Benito Juárez y él separó la iglesia del Estado. Por eso es que las iglesias, las misiones pertenecían a las iglesias. Entonces él pues movió sus influencias para que fuera decretada esta ley, y permitió pues que las misiones pasaran al rango civil, no de la iglesia. Pero ¿qué trajo como consecuencia esto? Vamos a verlo. Pasó como que entonces las misiones, los terrenos de misiones pasaron a particulares. Bien, en el escudo de Tecate, vean ustedes que aparece el año de 1833. ¿Por qué? ¿Por qué aparece este año? Vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Es que el 14 de diciembre de 1833, José Figueroa, que era la autoridad en esa época, le otorgó a Juan Lorenzo, a Juan Bandini, la concesión de la cañada de Tecate. En esa época Tecate estaba totalmente despoblado, nomás los habitaban los Cumiay. Y los Cumiay pues casi eran nómadas. A veces se iban a convivir con los Cucapá, allá en el Mayor, en Mexicali, o a veces iban a Ensenada y se cambiaban o se reunían, en fin. Entonces, casi estaba despoblado pues esta área. Entonces dijo Juan Bandini, pues como era bien político, tenía mucha presencia, pues tenía mucha ascendencia en el medio político. Y pues le dieron la cañada de Tecate, que él le nombró Rancho de Tecate. Bien, aquí viene en qué consistía. Pues una superficie de 5 sitios de ganado mayor, equivalente a 8.775 hectáreas aproximadamente. Colindó con la ranchería de Milcuatay, que más o menos sería el área de donde está Campo. Por ahí, en esa época pues, se llamaba así, Milcuatay. El rancho Ajolojol, que ahora viene siendo el San Isidro Ajolojol, que viene siendo lo que se le llama ahora Valle Redondo. Y las sierras a sus costados laterales. Dice, Bandini utilizó el rancho para pastoreo y cría de ganado, pero no como residencia. O sea, él seguía viviendo en San Diego, pero aquí tenía que ir a cuidar a su propiedad, su rancho. Tenía como mayordomo a Mojor, José Mojor, que era un español pero naturalizado mexicano. Y a la muerte de Bandini, pues él solicitó que se le concediera y se le dio. Por eso Mojor fue el segundo propietario del rancho Tecate. Primero Juan Bandini, y después José Mojor. Bien, seguimos. Fíjense, cómo dice, Bandini presionó al gobernador. O sea, tenía mucha ascendencia, pues. No pasaba desapercibido. La característica de Juan Bandini era que le gustaban mucho las fiestas. En su casa eran unas fiestas tremendas, donde se reunía la alta sociedad, tanto en lo económico como en lo político. Entonces, era todo un personaje. Y como les decía que era muy buen bailarín, pues todo el mundo quería bailar con él. Claro, del elemento femenino. Y pues tenía mucha ascendencia. Por eso dice que lo presionó para que metiera un decreto donde que declaraba que los franciscanos serían privados del manejo de la tierra de los indios. O sea, le quitó la potestad a los franciscanos.
Les digo pues porque antes pertenecían pues las misiones a los religiosos. Y él pues no, dijo, ya estuvo bien. Quería pues que pasara a particulares las misiones. Pero tuvo muchos problemas con las rancherías indígenas, o sea, con los kumiai de esa época. Miren, lo que pasaba era que las misiones se fundaban, claro, por los religiosos, pero siempre venían acompañados por soldados, siempre pues resguardándonos de las tribus, de todas las que había por acá, los apaches y los kumiai, los paipai. Entonces siempre ellos al principio pues, los recibieron muy bien, pero resulta que tanto los misioneros como los soldados no los trataban muy bien a los indígenas, los trataban mal. Entonces los indígenas empezaron a tener resentimiento contra ellos y llegó un momento que rompieron las hostilidades. Primero, ya te digo, los recibieron muy bien. Aquí hubo el maestro Álvaro Blancarte, que ustedes lo conocen, la otra vez me pidió bibliografía para hacer algo sobre el líder o el capitán de los kumiai, Jadín. Y Jadín lo recibió muy bien, pero después, viendo que había muchas injusticias en contra de su pueblo, pues se rebeló. Y algunas veces quemaron el rancho de Guadalupe, a veces quemaron San Diego, la misión de San Diego, y incluso aquí el rancho Tecate de Juan Bandini. Dice que en esta época, dice que fue quemado el rancho en 1835, porque como un resentimiento, una venganza pues de los indígenas autóctonos. Bien, pasamos. Entonces que se vio obligado a dejar el rancho. Ya digo, de por sí no vivía aquí. Él nomás trataba de la crianza de ganado y poca ganadería, pero en realidad no vivía aquí. Pero de todos modos, pues siempre tuvo problemas con ellos. ¿Seguimos? Aquí esta región, la demarcación de Tecate, se distinguió en tiempo por la minería. Pero el primero que descubrió que había minerales aquí en Tecate fue el papá de él, don José María Bandini. El papá de él fue el primero que denunció una mina de oro aquí, dice, ubicada a 2 millas de la casa del rancho Tecate, rumbo a Potrero. Hay muchas versiones dónde estaba la casa de Bandini, de Tecate, porque la de San Diego es muy conocida, pero la de Tecate, pues uno los ubica en un lugar, otro, hay un restaurante por aquí que se adjudica eso. No, aquí fue donde vivía Juan Bandini, y no es cierto. Estaba por este rumbo de Potrero, quién sabe dónde, pero no es la que dice ese restaurante. ¿Pasamos? Entonces Bandini se fue como aprovechando de su ascendencia con los políticos, de los gobernadores, pues se fue adjudicando ranchos. El rancho Purupa, que es allá por el condado de San Bernardino o Riverside. Hay otros, pero se fue haciendo de ranchos. Pero pasamos a la siguiente. Él fue secretario del gobierno de Pío Pico. Yo cuando llegué a Tecate oía, o que iba a Tijuana, Pío Pico, hay un bulevar, y hay muchas cosas que se llaman. Y yo no sabía por qué, hasta que ya me puse a investigar. Pues fue el último gobernador mexicano de aquí del Alta California. Fue el último. Este señor era el gobernador, pero su secretario era Juan Bandini. Entonces,
Bienvenidos a esta cápsula de travesías. En esta ocasión los invitaremos a recordar con nosotros un recorrido que realizamos el 2 de enero del 2010. Así fue como recibimos el año del Bicentenario y del Centenario de la Revolución. Y esto fue con el objetivo de hacer algunas filmaciones de diferentes partes del municipio de Tecate, con el objetivo de realizar un proyecto de cápsulas de historia. Y bueno, esta es una que vamos a hacer específicamente sobre la Rumorosa y sobre la Casa de Piedra, que es lo que ahorita vamos a ver a continuación. Podrán ver en las imágenes, en el video que les estamos presentando, que es, bueno, pues nos tocó ver la salida del sol. Estuvimos muy temprano, 5 de la mañana, 5 y media de la mañana, instalamos el equipo y empezamos a hacer esas primeras tomas de lo que conocemos como la Casa de Piedra hacia lo que sea la Laguna Salada. Eso es lo que se apreciaría al fondo, sobre todo cuando salga el sol lo van a apreciar. Se preguntarán ustedes qué es eso de la Casa de Piedra. Pues seguramente muchos han pasado por ahí, pero ni siquiera saben que ahí se encuentra. La Casa de Piedra está ubicada sobre la carretera de Cuota de la Rumorosa hacia Mexicali, pasando la caseta como 1 kilómetro pasando la caseta de Tecate rumbo a Mexicali, como a 1,5 kilómetros, justamente donde por ahí se pone un puesto ya famoso de unos burritos de la Rumorosa. Justamente ahí está la entrada a esta Casa de Piedra. Ha pasado por diferentes etapas y periodos, donde a veces ha estado abandonada, en otras ocasiones hay quien la ha estado cuidando y cobra cierta cuota por entrar, módica, pero han cobrado. De repente la vuelven a dejar abandonada. En las imágenes que ustedes están viendo, pues es todavía cuando está la piedra, todavía sin ninguna otra intervención. Creo que ya últimamente ya le pusieron algunas ventanas, algunas puertas, que en realidad no les sabría decir si todavía se mantienen o ya están quebradas, y tampoco les sabría decir si en la actualidad hay alguien que cuide el lugar. En algún momento también le han puesto para cruzar por un cable, con un tipo de atracción. También hay algunas piedras por las cuales ustedes se pueden subir y tener una mejor perspectiva y panorámica de lo que es la Laguna Salada. Y se encuentra desde luego la Casa de Piedra, algunos asadores y una alberca que en un momento funcionó. Ahorita de repente se llena de agua, pero más bien es como chapoteadero, no tanto una alberca, es un chapoteadero, ¿no? ¿Quién la construyó? Pues en realidad no hay así como una certeza. Hay muchas leyendas urbanas de quién pudo haberla construido, qué se hace ahí, qué no se hace ahí. Pero bueno, nada que podamos probar y comentar, ¿no? La verdad es que cuando tengan oportunidad pueden pasar ahí, recorrerla. Es como esas cosas curiosas que pueden encontrarse en Baja California, ¿no? Y está muy cerca, les digo, aquí a escasamente 1 hora de distancia. No es cuestión de tomarse el tiempo, llegar, entrar, visitarla, recorrerla, cuidarla desde luego, no hay que vandalizarla, y pues disfrutar ahí lo que se pueda. Si hay todavía algunos asadores, pues disfrutarlos, pasar un buen tiempo agradable en familia, ¿no? En esta ocasión, pues donde los queremos llevar, invitarlos a que la reconozcan y sobre todo a recordar ese 2010, cómo lo iniciamos y estos proyectos que echamos a funcionar, ¿no? Pues bueno, qué bueno que nos acompañaron. Ojalá la puedan visitar y tomen sus fotos, sus videos, y si ustedes quieren envíennos a nuestra Facebook, a nuestro correo electrónico, y por qué no, como decimos siempre, quizá el próximo programa sean sus imágenes las que estén pasando por aquí. Nos vemos, hasta la próxima semana. Por su trato tan cercano que tuvo con el gobernador, pues le dieron el 4 de diciembre de 1845. Acuérdense que el 33 le dieron Tecate, y 12 años después el Rancho Guadalupe, lo que es ahora el Valle de Guadalupe, que de las misiones fue el más próspero por la calidad de sus tierras, la ganadería tuvo mucho éxito, y era un lugar, y ha sido pues un lugar muy, muy apreciado. Dice, uno de los más fértiles de la frontera. La frontera se le llamaba de Rosario
hasta San Diego. Toda esta parte, así se le llamó la frontera. Dice, seguía sirviendo como terreno de pastoreo para los ganaderos que vivían en San Diego. ¿Se fijan? Ellos no vivían aquí, vivían en San Diego. Allá tenían su vida social y todo, pero tenían esos bienes por acá. Y aquí encontré este dato, bueno, como viene ahí, pues lo anexé, que el 26 de septiembre del 46 se concedieron los terrenos llamados Valle de las Palmas en Tecate a Josefa Carrillo de Fish y a Guadalupe Escudillo de Argüello, o sea, la esposa de Santiago Argüello. Bien, ¿seguimos? Fíjese, la hija Josefa, se casó con Carlos Antonio Carrillo, y el hijo de ellos, Pedro Catalino Carrillo, cuando se casaron, el gobernador Pío Pico les regaló lo que dice, se les dio la península de San Diego, que incluía Coronado, o sea, la isla Coronado, y la isla del norte, el 12 de mayo del 46, por Pío de Jesús Pico, el gobernador mexicano, como su personal regalo de bodas. Y qué chulada, ¿no? Que nos hubieran dado nosotros algo así como regalo de bodas. Pues fíjense ahora cuánto valen esos terrenos. Bien, seguimos. Miren, mucho se ha hablado de que Juan Bandini fue un traidor a México cuando la guerra de Estados Unidos con México. Un historiador nos dijo la otra vez, ¿qué guerra? Fue una invasión. Y es cierto, fue una invasión, porque una parte del ejército se vino por Veracruz, de Estados Unidos, otros por Monterrey, otros entraron por el Pacífico y otros se pasaron hasta La Paz. Entonces, como una pinza, se posesionaron de México. O sea, fue una invasión, no fue una guerra, porque México pues no tenía ni los elementos para defenderse. Y luego, fíjense que una vez un general fue a combatir a los norteamericanos y se dio cuenta que había problemas. Apenas iba por allá por Coahuila con su ejército a combatir a los norteamericanos y se dio cuenta que había problemas en la capital y se regresó a arreglar los asuntos de acá. Entonces, por eso a los norteamericanos se les hizo muy fácil invadir México. Pero aquí hay algo que quiero que lo tengan muy presente. Fue un robo en despoblado lo que pasó con Santana, porque Santana no era presidente. Él había pedido licencia para venir, para atacar a los norteamericanos. Así que no tenía facultades para firmar lo que firmó, y por eso México perdió casi la mitad de su territorio. Bueno, eso ya lo sabemos, ¿no? Pero así pasó. Y de vez en cuando sale alguien, ay, ¿por qué no debió haber sido? Pues sí, pero pues fue, y por eso se quedaron con todo eso. Bien, entonces Juan Bandini, cuando la invasión, pues él vio que era mejor aliarse con los norteamericanos, porque pues miraba que tenían más poderío militar, etcétera, etcétera. Entonces tanto los ayudó que su casa, la casa de él, de San Diego, se usó como cuartel militar para los norteamericanos que venían por el Pacífico, que venían desde Los Ángeles así hacia el sur. Entonces, cuando llegaron a San Diego, Bandini los recibió en su casa. Entonces la mamá de ellos, la mamá de la muchacha, de la esposa pues de Bandini, con los vestidos de ellas, hizo la primera bandera de Estados Unidos, pero acá, en esta área, porque pertenecía a México. Así que no tenía por qué haber banderas de Estados Unidos. Entonces ella hizo una bandera de Estados Unidos aquí en San Diego. Bien. Y dice que fue el mismo día que Charles Fremont llegó a San Diego, o sea que
se posesionó de San Diego. Así le digo que venía por todo el Pacífico, empezando por Los Ángeles. Bien, seguimos. Aquí, pues se dio una batalla en San Pascual, que era una reservación de los Cumier. Era una reservación ahí, y ahí se dio una batalla, la batalla de San Pascual, que pues fue confrontada por la caballería mexicana al mando del general español Andrés Pico, hermano del gobernador de Pío Pico, el hermano Andrés Pico, al norte de San Diego, o sea, ahí en San Pascual. Pues ahí, si ven un mapa, ahí van a ver San Pascual. Bien, seguimos. Aquí, fíjense, aquí se comprueba que cartera mata carita. Abel Stern era un rico, pero de veras, ese sí tenía dinero. No puedo decir que era un Carlos Slim, pero sí tenía muchos bienes. Abel Stern tenía 43 años y él pues se casó con Arcadia Bandini, hija de Juan Bandini, cuando ella tenía 14 años. El 43, Arcadia de 14, es la que le digo que en su nombre lleva ese condado cerca de Los Ángeles. Abel Stern, pues era tan feito que le decían el cara de caballo. ¿Quién sabe por qué? A ver, ¿la seguimos? Juan Bandini fue también funcionario del gobierno. Quizá le digo que tenía mucha ascendencia, mucha presencia con los políticos de esa época, o porque ayudó al ejército norteamericano. Pues le dieron varios puestos. En marzo, fíjense, acuérdense que en febrero, 2 de febrero del 48, se firmó el Tratado de Paz y Amistad de México y Estados Unidos. Bien, por lo que se quedó con casi la mitad del territorio. Pero en marzo, o sea, al mes siguiente, fue paz de San Diego. Y luego después fue alcalde de San Diego. En el 50 fue elegido como tesorero en San Diego. Sí. Pero ya para entonces la Alta California pues era de Estados Unidos. Dice, pero se le va a servir. Luego vamos a ver por qué razón. Bien. Era todo un personaje, pues todo el mundo lo conocía. Todo el mundo, tanto en México como en Estados Unidos. Fíjense que fue un negociante, pero malísimo. Ahí sí le falló, perdió de todas. En el 50 dice que eligió, tenía una tienda. En el 29, acuérdense que se casó el 22 con la primera esposa. Para el 29 hizo su casa de adobe. ¿Por qué menciona de adobe? Porque en esa casa casi todas eran de madera. Entonces él fue uno de los primeros que hizo casa de adobe en forma de U. Y pues dinero que tenía él, pues hizo una tienda y luego también hizo una especie de hotel, Gila House, Casa Gila, y dice que le costó 25,000. Dice que para acomodar a los buscadores, a los que iban buscando la fiebre del oro, ¿se acuerdan que en esa época? Acuérdense que en San Francisco está este club deportivo los 49, los 49, porque en 1849 fue la fiebre del oro en San Francisco. Entonces, por eso, pues había muchos gambusinos que iban en pos de la fiebre del oro. Entonces a él se le ocurrió dar hospedaje a todos que pasaban por San Diego. Mucha gente de Sonora principalmente, se fueron siguiendo la fiebre del oro, y muchos llegaron a Tecate, que eso después lo vamos a ver. La historia de la minería en Tecate es muy interesante, porque había más de 80, tan solo en Tanamá había más de 80 minas, tan solo en Tanamá.
pero había mucho. Dice que la turquesa que había aquí era de la mejor calidad a nivel mundial. Había muchas minas de oro. Por aquí, yo una vez trabajando en la primaria, entré a un programa que se llamaba PACAE, Programa de Actividades Culturales en Apoyo a la Educación Primaria. Entonces nos tocó visitar los cementerios que hay aquí. No más los civiles, también los de los militares. Pocas representaciones o imágenes se tienen sobre la evangelización y colonización de la Baja California. La mayoría de las evidencias de este periodo histórico se ven concentradas en manuscritos. Sin embargo, hace poco se halló la evidencia de un volumen con 47 pequeñas pinturas que retratan la naturaleza, la vida y costumbres en la capital de la Nueva España y Baja California durante la segunda mitad del siglo XVIII. Se trata nada más y nada menos que de las pinturas realizadas por Ignacio Tirsch, quien fue uno de los misioneros provenientes de España que vino a realizar su labor de evangelización. Ignacio Tirsch, conocido también con la versión castellana de su nombre como Padre Ignacio, nació en la ciudad de Comontaú, Bohemia, en 1733. A la edad de 21 años ingresó en la Compañía de Jesús y algún tiempo después se trasladó a Cádiz para allí embarcarse rumbo a Veracruz y concluir sus estudios en la Nueva España, a donde había sido destinado como futuro misionero en las regiones del noroeste mexicano. Esto le permitió a Tirsch familiarizarse con la vida y costumbres novohispanas. Entre sus pinturas se encuentra esta, en la que retrata la chinampa, una técnica que utilizaban los indígenas del centro del país para cultivar. Como se puede apreciar en la pintura, Tirsch por lo general pone una descripción de lo que pintaba. Por ejemplo, de esta dice: así es como los indios mexicanos andan en lo que ellos llaman chinampas, cubren con aproximadamente cuartas de las quintas partes de tierra firme. En esta tienen frutas y flores junto con su pequeña cabaña. Es un placer ver cómo ellos van por el lago con todas sus plantas como si fuera un barco. Las dos flores son maguey o aloe, la cual crece donde sea y florece todo el año. En 1761 el padre Ignacio y Wenceslao Link emprendieron marcha hacia Sinaloa y Sonora, donde visitó varias misiones establecidas ahí. En 1762 llegó al puerto y presidio de Loreto, entonces capital de California. Se estableció en la misión de Santiago, ahí convivió con los nativos y edificó una iglesia. En las siguientes pinturas podemos ver cómo era la misión de Santiago, así como también la relación de los nativos con la misión. Por ejemplo, en esta pintura se ve a nativos yendo rumbo a la misión. Dice en la descripción Tirsch: van a la misión esperando ser bautizados. Entre las pinturas de Tirsch se encuentra la de su propia casa, y él la describe como una casa en la orilla en donde hay botes y otras casas alrededor que conviven en calma. Puede decirse de Tirsch que por las temáticas de sus pinturas era un hombre aficionado a lo que ahora es la historia natural y etnología. Gran parte de sus pinturas está dedicada a animales y especies de plantas que él se dedicaba a observar. No cabe más que decir que las pinturas de Tirsch tienen gran importancia para nuestra historia. Su obra nos permite ver a través de los ojos de un jesuita natural de Bohemia, interpretando los usos y costumbres, la vida y la cultura de la California. Había otros ranchos también en esa área
de Juan Bandini, de Riverside y de San Bernardino, toda esa área. Él tenía ranchos. Entonces, como pasaron a ser de Estados Unidos, pues entonces él reclamaba esos terrenos. Pero esta ley del 51 ya dice que todas las concesiones fueran impugnadas. O sea, otro golpe más que minó la salud de Juan Bandini. O sea que aquella prestancia que tenía Juan Bandini de todo un caballero, bailarín, orador por excelencia, pues fue mirando, se fueron desapareciendo esas cualidades. Bien. Después de la guerra, debía decir ahí, después de la invasión, ¿no? Entonces seguimos con la Benito Juárez, pues manda de autoridad, jefe político, manda a José Matías Moreno, y él como que tuvo diferencias con Juan Bandini, no sé, o no se hallaron, o no sé, y además ya no era aquel Bandini buena gente, ¿no?